Ok, bueno, el día de hoy voy a continuar con el tema de gestión de la distribución en cadenas de abastecimiento y en particular les voy a mostrar una heurística simple para resolver un problema de ruteo. Debo recordarles que los problemas de gestión del transporte y la distribución en cadenas de abastecimiento los separamos en dos y nos hemos concentrado en el problema de distribución propiamente tal, gestión de la distribución. Y en ese problema de gestión de la distribución, un breve comentario. Nosotros hemos trabajado en las clases anteriores, además de introducir el concepto, hemos trabajado en el modelamiento matemático del problema y la verdad que lo que hemos mostrado es que un problema de gestión de la distribución, algunos problemas de gestión de la distribución en cadenas de abastecimiento pueden ser modelados y resueltos a través de un problema de ruteo. Y es por eso que nos hemos centrado en resolver problemas de ruteo, porque es una forma de resolver los problemas de, algunos problemas de gestión de la distribución en cadenas de abastecimiento. Y como les comentaba, el día de hoy vamos a mostrar una heurística muy simple para resolver este problema de ruteo de vehículos. Anteriormente lo que mostramos es un modelo matemático, mostramos dos modelos matemáticos para modelar el problema de gestión de la distribución en cadenas de abastecimiento, en particular los modelos son para resolver el problema de ruteo de vehículos, que llamamos con flota homogénea, en la cual todos los vehículos tienen la misma capacidad. ¿eh? Y en ese contexto mostramos que una de las formas de resolverlo era resolviendo el modelo matemático. Comentamos que en su oportunidad que el modelo matemático que mostrábamos, que eran dos la verdad, modelos matemáticos que mostramos, no permiten definir las rutas. El número de rutas no las define, como tampoco define la cantidad de vehículos y los vehículos asignados a cada ruta. Por lo tanto, esa es una materia de análisis, que quiere decir una vez que ustedes ingresan los datos al software que van a usar para resolver su modelo matemático, si es OPL, hablemos de OPL, ustedes ingresan los datos a OPL, les va a dar una respuesta y ustedes tienen que analizar esa respuesta y decir, mire, esta es una ruta, esta es otra ruta, y los vehículos estarían asignados de esta y otra forma. Lo hicimos y mostramos desde el inicio toda la secuencia, desde un conjunto de datos que llamamos instancia, ¿cierto? Que es representado a través de un grafo, y en ese grafo se representan todas las posibilidades de ir desde un nodo a otro. Los nodos representan los clientes y las idas y vueltas entre un nodo y otro son realizadas por el vehículo. Esas idas y vueltas tienen un costo y nosotros trabajamos en ambos casos para resolver. Ambos casos quiere decir, ya sea que lo vamos a resolver mediante un modelo matemático o usando una heurística como la que vamos a mostrar hoy día. El grafo debe ser completo, que quiere decir debe mostrar todas las uniones entre todos los pares de vértices o nodos, recordando de que se incluye en ese conjunto de nodos también el depósito. Y por lo tanto, de nuevo, tienen ustedes que tener en cuenta que antes de utilizar un modelo matemático o un método heurístico para resolver el problema, tienen que, como una fase inicial, llegar al grafo completo con los costos que significa ir desde un nodo a otro, y eso deben ser los menores costos. Y por eso que también llamamos la matriz de los menores costos. Mostramos también que para llegar a la solución, ustedes deben mostrar algo como lo que están viendo en esa diapositiva,
Eso quiere decir que ustedes, a partir de los datos que ustedes pueden ver a su izquierda, donde dice la cantidad de nodos, dice que hay un vehículo, que la capacidad del vehículo es 200, que la matriz de los menores costos está ahí también mostrada, que la demanda de cada cliente también está mostrada. La respuesta en grafo es como la mostrada ahí, en el centro, donde ustedes tienen dos rutas, una en verde y la otra en azul. La azul, por ejemplo, dice que el vehículo comienza en A, que es normalmente lo que tiene que hacerse en este tipo de problemas, sale de un depósito, va a visitar el cliente que está en D y se devuelve a A. Para cada ruta, como ustedes pueden ver más a su derecha, hay una tabla donde muestra la primera columna el número de la ruta. Esa la tienen que construir, vuelvo a repetir ustedes, vehículo que está asignado a la ruta, que también la deben construir ustedes. Eso quiere decir que ustedes tienen que asignar los vehículos a las rutas. La ruta que se hace realmente, el costo de la ruta y la carga que lleva el camión. Así, por ejemplo, en la ruta 2, que es la ruta en azul, ustedes ven que está asignado el vehículo 1, no hay otra alternativa porque hay un solo vehículo en este problema. La ruta comienza en A, va a D y vuelve a A, tiene un costo de 8, donde lo que se hace para calcular el costo es sumar el valor que tienen las aristas, de ida y de vuelta, 4 más 4 es 8, y la carga del vehículo, que en este caso va a entregar, o puede ir a recoger, 50 unidades, que pueden ser 50 kilos. ¿Y de dónde sale ese 50 kilos? Porque es la demanda del cliente D, que ustedes lo pueden ver a su izquierda, abajo, donde dice demanda, 0, 60, 70 y el valor de 50 que estoy mostrando ahora, que es la demanda del cliente D. Bueno, a este resultado se llega, como lo vimos en las clases pasadas, usando un modelo matemático. Lo que voy a mostrar hoy día es cómo ustedes pueden resolver el mismo problema, pero usando una heurística simple, que es llamada la heurística del vecino más cercano, o simplemente más cercano. Ya voy a explicar por qué es más cercano. De nuevo, reiterarles de que antes de resolver el problema, ustedes tienen que obtener la matriz de los menores costos, tienen que trabajar sobre un grafo completo, que significa la matriz de los menores costos entre cada par de vértices, ¿cierto? Y tengan cuidado también respecto de cuál es el objetivo que ustedes tienen que tomar en cuenta para resolver el problema. Puede ser costos, pero también podría ser tiempo o podría ser distancia. Normalmente cuando es costo, hablamos de un costo proporcional a la distancia. Y es por eso que si damos datos de distancia, ciertamente uno lo puede resolver usando esos datos para minimizar los costos cuando se diga que son proporcionales. O se da un valor. Mire, el costo por unidad de distancia es de 5. Quiere decir que cada kilómetro estoy gastando al recorrerlo $5 o lo que sea el valor ahí. No se olviden también que la respuesta tiene 3 componentes, como ya la mostré. Los costos de la solución, que puede ser óptima, o en este caso si usamos una heurística, es una solución factible, o podemos decir una solución heurística, quiere decir que no estamos asegurando el óptimo, pero lo debemos entregar. Las rutas que se hacen, como fue mostrado en la tabla, con los datos que se indican para cada ruta, y desde luego la carga del camión. No se olviden que una ruta indica una secuencia de recorrido. Y no se olviden también de que existe una ruta y la ruta real. Y eso lo vamos a explicar de aquí a poco, cuando ustedes puedan ver que, dado que hay que incorporar, en el ejemplo que vamos a analizar, caminos que son artificiales, entre dos pares de vértices que no están unidos en los datos originales que se entregan del problema, entonces uno tiene que encontrar un camino artificial y ese camino artificial si forma parte de la ruta, por lo tanto no es la ruta real. Y la ruta real es la que ustedes tienen que entregar, como lo vamos a ver también luego. Entonces miren ustedes, aquí tenemos un problema que vamos a resolver. Le hemos llamado el ejemplo 3.1, donde 3, les vuelvo a comentar, es que esta es la tercera clase de gestión de transporte y la distribución, y 1 es porque el ejemplo 1.
Entonces, resolver usando la heurística del más cercano o del vecino más cercano, ustedes pueden ver que aquí tenemos 5 nodos, donde A representa la ubicación de la bodega, tenemos un vehículo con capacidad de 3 toneladas, tenemos los costos indicados ahí entre cada par de nodos o vértices, y tenemos un cuadradito ahí que indica la demanda. Por ejemplo, la demanda de B es 450, la demanda de E es 500, la demanda de D es 850, la demanda de C es 600 y la demanda de A es 400. Miren que en este problema, como ustedes pueden ver, la bodega también tiene demanda. ¿Y es por qué? Es para mostrarles también que puede existir una bodega donde tenga una demanda y que en el sentido práctico ocurre cuando pegado a la bodega, que quiere decir que la distancia es prácticamente cero, hay que manipular carga. Y ese manipular carga, entiéndanlo bien, tiene un costo. Así que mismo que recorrer, el vehículo vaya a recorrer o no, una distancia de cero no significa en la práctica que tenga costo cero eso. ¿Por qué? Porque tanto subir como bajar material tiene un costo, ya sea porque lo hacen personas o ya sea porque lo hacen personas con máquinas, eso lleva tiempo y tiene un costo. Entonces, la representación en la práctica de este problema es de ese tipo. Ocurre en algunas operaciones de cosecha, ¿cierto? Donde ustedes tienen distribuidos en varias hectáreas lugares de acopio, esos B, E, D, C, incluyendo el A, pueden ser lugares de acopio, de fruta, de verdura, lo que ustedes quieran. Y en A, que quiere decir que hay un punto de acopio, pero además, al lado de A está la bodega o depósito, si ustedes quieren, central, donde toda la carga que se recolecta de los otros puntos de acopio, B, C, D y E, va a A. Pero vuelvo a repetir, al lado de A también puede existir, ¿cierto?, un lugar de acopio, y si bien es cierto, tiene costo cero, del punto de vista de la distancia, en la práctica podría tener un costo de manipulación, al menos un costo de manipulación. Desde luego, lo que pueden ustedes ver aquí es que no existen conexiones directas, por ejemplo, entre A y entre E. Bueno, tampoco existen entre A y entre D, y tampoco existen entre C y entre E. Entonces, la primera fase, voy a volver atrás para que ustedes puedan entender de nuevo lo que estoy comentando. Ustedes deben verificar que cuenta con la matriz de menores costos. Por lo tanto, dice, a partir de los datos originales, siempre debe construirse la matriz de menores costos. Es decir, voy a retroceder nuevamente, nosotros debemos llegar a una matriz como esta y a un grafo como este donde todos están conectados. Y desde luego todas las conexiones son de menores costos. Entonces, si volvemos adelante, en el ejemplo 3.1 que teníamos como dato, ustedes pueden ver aquí que ciertamente hay aristas que son artificiales y que hay que colocar para llegar a la matriz de menores costos entre cada par de vértices. Y desde luego, como la matriz lo indica y el problema que estamos resolviendo lo indica, son los menores costos. Cuando estamos minimizando los costos para encontrar esos menores costos, desde luego, todos los costos que están entre los diferentes pares de vértices tienen que ser, o nodos, tienen que ser también los menores costos. Entonces, así dicho, ustedes estarán pensando, ¿cómo encontramos esto? Los menores costos. Bueno, los menores costos normalmente se encuentran en un problema práctico donde tenga más de 5 nodos, donde ya se hace complejo encontrar esos menores costos por un análisis visual, como lo vamos a ver ahora, o por tentativa. Se utiliza un algoritmo de Floyd, que es el algoritmo de los menores costos entre cada par de vértices. En la práctica uno no lo ve, ¿cierto? Pero está corriendo por detrás un algoritmo de Floyd o de Dijkstra para resolver el problema de los menores costos entre cada par de vértices. Aquí nosotros podemos ver por simple análisis, ¿verdad?, qué es lo que se recomienda en estos casos, y si ustedes tienen dudas, bueno, y hay un ejercicio de 6, 7 donde no lo puedan visualizar, obligatoriamente van a tener que usar un algoritmo de Floyd. En el caso
en el caso que estamos viendo en azul, ¿verdad? O celeste, si ustedes alcanzan a ver, están los menores costos que fueron encontrados. Aquí, a su lado izquierdo, dice caminos auxiliares. Justamente porque lo que está diciendo es que ir de A a E, originalmente yo no tengo cómo ir de A a E. Tengo que construir ese camino. Y tiene que ser al menor costo posible. Y ese camino al menor costo posible, si ustedes analizan todas las tentativas, ¿verdad?, de ir de A a E, les va a dar que el camino posible de menor costo es ir a través de B, que significa sumar 15 más después de B a E sumar 12. Por lo tanto, este 27 de aquí es el menor costo de ir de A a E. Y eso es lo que indica aquí, son los caminos auxiliares entre A y E, que está aquí, miren. Dice ir a través de B. Lo mismo si yo hago el camino de A a D, que no lo tenemos, dice que tiene un costo de 22, y ciertamente ese camino es ir a través de C, donde yo sumo 10 más 2 y me da 22, que es lo que se indica aquí. Y tengo el otro camino, que no está en la matriz original o en el grafo original, que es de C a E. Y de C a E, dice, yo tengo que ir a través de D. Y ciertamente ese costo de... A ver, acá tengo yo una dificultad. Déjenme verlo. Porque no sería 22, sería 32. Serían 32. Permítanme volver y verificar, denme un segundo, y verificar que yo estoy correcto. De D a E. Claro, este de aquí es 32. Ese valor de ahí es 32, que sería este de aquí, 12 más 20, y sería 32. Y lo otro es que vamos a tener que revisar en lo que yo voy a continuar, porque los valores que yo calculé y que están ahí en la transparencia es probable que tengamos que verificarlos. Pero vamos a continuar y les vuelvo a repetir entonces, el camino de C a E tiene un valor de 32, porque es ir a través de este valor de aquí, ¿cierto? De C a D, y luego de D a E, que da en suma 32. Si yo veo, entonces, vamos a verificar que realmente los valores están correctos. Voy a ir aquí. Esta es la matriz ya con los menores costos. Y ciertamente hay un error en esta matriz original, porque de C a E, este valor de aquí es 32. ¿De acuerdo? Yo lo voy a modificar. 32. Le pido que ustedes también lo verifiquen en lo que tienen, en la diapositiva que fueron dejadas. De todas maneras las voy a subir actualizadas. Y tenemos aquí, por lo tanto, este valor de 32. Y de D a E, sí, ciertamente es 20. Yo pensé que me había equivocado y este era 10, pero no, efectivamente. Profe, falta el 22 del grafo. ¿Perdón? Falta el 22 del grafo. Este de aquí, sí. Gracias. Este de aquí. Bueno, nuevamente partimos de aquí, ¿cierto? Donde no están todos los nodos conectados y por lo tanto lo que debemos hacer es encontrar las otras conexiones que faltan y el valor de esas conexiones. Vimos que eran 3, ¿cierto? Esas 3 están dibujadas aquí en este grafo, donde están en color celeste. Aquí a su lado izquierdo tienen los caminos auxiliares, ¿ya? Para ir de un lado a otro. Revisamos cómo es el costo de ir de un lado a otro, los menores costos, y encontramos que en la transparencia original había un error en el costo de ir de C a E. Ciertamente es 32 y no 22, y es lo que queda reflejado finalmente en esta matriz. A partir de ahí, entonces, comienza la heurística del más cercano. Y la heurística del más cercano dice lo siguiente: bueno, tome la bodega, y lo que tiene que hacer usted es, a partir de la bodega, mirar cuál
es el cliente más cercano. No olviden que los clientes son los nodos. Entonces, si ustedes miran aquí, y yo me paro en la fila de A, que es esta de acá, ¿cierto? Esa fila de A. Ups, ahí, esa fila de A. Digo, bueno, ¿cuáles son los menores costos? El menor costo de ir de A a visitar un cliente. Y ustedes pueden ver que el cliente más cercano, y ahí viene el más cercano, ¿cierto? Es 10. Por lo tanto, lo que ustedes ven aquí es otra forma de mirarla. Comencé en A, ¿cierto? Tengo la matriz de menores costos que tengo que corregirla porque de C a E es 32, ¿correcto? Y corrijo aquí también. Y por lo tanto, miro acá y digo, efectivamente, yo tengo que ir de A a C, que significa el vehículo va de A a C, visitar el cliente C, ¿cierto? Es el menor costo, pero debo recordar que en A tengo una carga, así es que si el camión tiene 3 toneladas, si ustedes lo ven aquí, voy a regresar, 3 toneladas de capacidad original, y vuelvo a la transparencia en que estábamos, el camión no sale con 3 toneladas de capacidad, el camión sale con 3 toneladas menos 400, que serían lo que está indicado aquí, ¿cierto? En esta tabla, donde dice las visitas que va haciendo el camión, la otra columna dice la demanda del cliente que visita, y aquí, en la tercera columna, capacidad, es la capacidad del vehículo que va quedando. Entonces, cuando comienza, uno decía originalmente, bueno, si A no tiene, que es el error normal, si A no tiene una demanda, entonces el vehículo sale con 3.000 de capacidad, ciertamente, pero en este caso A tiene demanda. Por lo tanto, lo primero que hace es atender esa demanda y queda con una capacidad de 2.600. Eso tiene costo, cuidado, nuevamente, porque en un problema yo podría decir que hay costos de manejo. Entonces, si recorre A, ustedes deberían desde ya asignar un costo de manejo. En este caso no hay costo de manejo para ninguno de los nodos. Y cuando no se indica lo contrario, ustedes asumen que los costos de manejo no existen en el problema o son poco significativos respecto a los otros costos que están entregados en el problema. Bueno, eso de ahí se va reflejando, y ustedes pueden nuevamente ver aquí que ya está construido el camino. Vuelvo a modificar los datos que corregimos, ¿cierto? Y visitamos el cliente C, correcto, por lo tanto el vehículo está en C en esta etapa, y ahora lo que tiene que hacer el vehículo en esta heurística es mirar nuevamente el cliente más cercano. Y si ustedes miran aquí, de C puedo irme a B, correcto, puedo irme a E y puedo irme a D. ¿Cuál es el más cercano? El D. Y es por eso que luego lo que vamos a visitar va a ser el cliente D. Si ustedes ven, cuando yo visito C, C tiene una demanda de 600. Como la capacidad del vehículo ya era de 2.600, la nueva capacidad una vez que el vehículo está en C es 2.000, que es 2.600 menos 600 da 2.000. Entonces luego, miro de nuevo aquí, como les comentaba, el más cercano es D. Y es lo que se muestra en esta transparencia. Vuelvo a modificar los datos. Y ustedes pueden ver entonces que en esta transparencia de que sí, efectivamente, el vehículo está en D. ¿Cuál es la capacidad que le queda al vehículo una vez que visita D? Bueno, la demanda de D es 850, eso es lo que está dicho acá. Si traía el vehículo 2.000 de capacidad, ahora que está en D, el vehículo queda con 1.150 de capacidad. Y nuevamente lo que hace desde D es mirar cuál es el más cercano. Y el más cercano, si ustedes ven, es B.
Una pregunta que ustedes siempre deben hacerse en esta heurística: si realmente tengo capacidad en el camión para visitar B. Bueno, eso ustedes ven aquí que la capacidad del camión una vez que visita D es 1150 y la demanda de B es 450. Por lo tanto, sí, yo tengo capacidad. ¿Ah? Esta de aquí nuevamente está equivocada. Miren, de D yo me voy a B. Que es lo que voy a mostrar en la transparencia que sigue. Aquí me voy a B, aquí está correcto, en la transparencia anterior no estaba correcto, pero aquí sí está correcto. Estos datos los vuelvo a corregir. El vehículo está en B, por lo tanto, ahora, ¿cierto? Disculpen, el vehículo está en B, por lo tanto, ahora eso es lo que muestra aquí en la tabla que se va construyendo. Como B tiene una demanda de 450 y traíamos ya una capacidad de 1150, la nueva capacidad del camión es 700, ¿sí? Cuando está en B es 700, y por lo tanto de B tengo solamente un cliente que me resta por visitar, y ese cliente es el E. No hay otra posibilidad, por lo tanto es lo único que yo podría hacer. La pregunta es, ¿tengo capacidad todavía en el camión para visitar E? Como E tiene una demanda de 500, ciertamente, y la capacidad del camión todavía está en 700 actualizado, yo tengo capacidad, y por lo tanto lo que debo hacer ahora es visitar ese cliente. Vuelvo a corregir los datos aquí. Y he visitado el cliente E, ¿cierto? Y la capacidad que tengo del camión, la que me resta del camión es 200, y ya no tengo más clientes para visitar, por lo tanto, debo volver desde E a A. Y aquí es donde yo les comenté que hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque de E a A, como está reflejado aquí, ¿cierto? Vuelvo a corregir los datos. De E a A, esa es una arista artificial, porque no hay originalmente un camino que conecte A con E o E con A. ¿Correcto? Por lo tanto, si ustedes ven aquí, ciertamente dice, mire, usted tiene que regresar aquí en la última, usted tiene que regresar a A, y uno puede decir, bueno, concluir, esa es la ruta que le voy a dar al... No se olviden que aquí hay un chofer y una tripulación que puede estar en un vehículo. Entonces, bueno, esa es la ruta que tiene que hacer. Sí, pero el chofer va a preguntar, ¿pero cómo voy de E a A? Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es siempre dar la ruta real, que está reflejada aquí. Y esa ruta real indica que, si ustedes se acuerdan, hay caminos auxiliares que encontramos, y por lo tanto ir de A a E, como ir de E a A, significa que se debe ir a través de B. Y eso es lo que está reflejado aquí. Entonces, la ruta que se fue encontrada originalmente es una ruta real de este tipo, donde de E no puedo ir directamente a A, sino que tengo que pasar por B. Esa es la ruta real. Y en resumen, ustedes pueden ver aquí que está el costo de la solución, que es la suma de todos los costos de las aristas, que es igual a 78. Hay rutas reales, ¿cierto? Cuidado con las variables, que como comenté, puede contener caminos artificiales. Las variables son las variables de decisión. La secuencia real de visitas, si hay una sola ruta, cuidado que es la real, que es la que está entregada ahí, el costo, que nuevamente el costo de la solución, ¿cierto? Este costo de aquí es porque pueden haber varias rutas, como mostré en un ejemplo al inicio de la clase, y los vehículos también, cuidado porque acá hay un solo vehículo y puede hacer la ruta de una vez, recorrer a todos los clientes, visitar a todos los clientes, con una carga de 2.800. Pero si hay más rutas, debo construir la tabla correspondiente. Y esta es una tabla equivalente a la que mostré al inicio de la clase, donde resume por columna el número de la ruta, el vehículo asignado, la ruta real, el costo de la ruta y la carga. Quiere decir que si hay más rutas, ustedes deben agregarla como mostré en el inicio de la clase.
Aquí ustedes tienen un resumen de lo que yo he explicado, la heurística del más cercano, y tienen también una serie de ejercicios que les dejo para que ustedes los comenten. Y les voy a pedir que aquellos que estén interesados hagan 2 de los ejercicios que están aquí comentados y los puedan entregar en forma voluntaria. Estos 2 ejercicios son el 1, que está aquí, y el 2. El 1 y el 2, con los datos del ejercicio 1, que significan estos datos que están aquí. Dicho eso, quisiera brevemente referirme a que existen varias extensiones para este problema. Una de las más interesantes extensiones es aquella que vincula el diseño físico, que vimos en la unidad anterior, de cadena de abastecimiento con gestión del transporte. Y ese es un problema de ruteo o de localización y ruteo en cadenas de abastecimiento. Es una de las extensiones importantes porque les permite a ustedes conceptualmente también juntar lo que vieron de diseño con lo que ahora hemos visto de gestión del transporte y la distribución y resolverlo de una vez. Hay varios problemas prácticos que pueden ser resueltos de esa forma. Y este problema, que tiene un conjunto de datos como el mostrado en esta diapositiva, donde en azul están ahí las pelotitas que son los clientes, los depósitos son depósitos alternativos. Imagínense ustedes que tienen que localizar en una parte de la ciudad varios depósitos. Esos depósitos son móviles, que quiere decir que van cambiando cada semana, y tienen clientes también, que tienen que ir atendiendo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál depósito abro y qué rutas tienen que hacer los vehículos para atender a los clientes? Entonces la solución que se busca es una de este tipo, donde ustedes pueden ver que se seleccionaron 2 de los 3 depósitos y están indicadas las rutas. Entonces la próxima semana lo que vamos a hacer es comenzar a partir de aquí para trabajar con un modelo matemático asociado a este problema, donde partimos con un conjunto de clientes. Los conjuntos de clientes tienen su demanda, tenemos depósitos, alternativas de depósitos. Los depósitos tienen un costo por colocarse en operación y además tienen una capacidad. Nosotros tenemos una flota de vehículos que vamos a dimensionar en cantidad de vehículos, y cada vehículo, el uso de cada vehículo tiene un costo. El modelo matemático que vamos a ver también lo vamos a acompañar con una heurística simple del tipo del más cercano que acabamos de ver para resolver el problema que en inglés se llama de localización y ruteo de vehículos. Con flota homogénea, que quiere decir todos los vehículos tienen la misma flota. Y vamos a comentar algunas de las extensiones que este mismo problema tiene, y es, repito, interesante, porque hay muchos problemas prácticos que hoy día vinculan el problema de diseño físico con el problema de ruteo que acabamos de ver. Entonces les reitero que hay una lista de ejercicios, y que esa lista de ejercicios, uno de los que yo les pido a ustedes en forma voluntaria, ya di por email que pueden tener un 0,2 de bonificación en cualquiera de las pruebas, para quien entregue en forma correcta los ejercicios. Tienen toda la clase para ello, y vamos a estar en el chat para también acompañarlo. Yo voy a dar un chat alternativo para que vayamos probando un chat que ya he comenzado a probar con algunos alumnos y que resulta mejor para que podamos interactuar más fácil. Repito que son el 1 y el 2, que les pido que lo resuelvan. ¿Ok? Muchas gracias. Nos vemos en el chat, ¿verdad? Y en ese chat voy a publicar también el chat alternativo que estamos probando. Hay un link ya que está disponible, para ustedes subir la tarea, repito, en forma voluntaria. Gracias. Gracias, profesor. ¿Alguna pregunta que podamos responder en este minuto que nos queda?